Nunca creerán lo que ocurrió aquella noche. No los culpo, yo tampoco lo haría si no hubiera sido quien lo vivió. Pero estuve ahí, fui testigo de esa noche de terror. Lo que vi, lo que escuché, no debería existir, y sin embargo, lo enfrenté. Mis superiores hicieron todo lo posible por enterrarlo, por borrar cada rastro de lo sucedido. Pero ahora, cansado del peso de este silencio, he decidido grabar este mensaje. Lo hago para ti, quien sea que encuentres este audio. Solo espero que creas en mis palabras y tengas el valor de sacar la verdad a la luz. El sonido áspero de una cinta vieja comienza a reproducirse. La voz de un hombre, rasposa y cargada de años, llena la grabadora. Mi nombre es Jim Morrison. Tengo 74 años y, bueno, fui alguien importante una vez, o al menos eso quiero creer. Durante 2 décadas trabajé como agente especial del FBI, pero no estoy aquí para presumir ni para hablar de mis logros. Estoy aquí porque hay algo que no puedo llevarme a la tumba. Jim toma aire y se escucha cómo golpea ligeramente la mesa, quizás por la falta de estabilidad en sus manos. Hace más de 40 años lideré una investigación que cambió mi vida. No fue por la gravedad del crimen, aunque sí lo era. Fue porque enfrenté algo que no puedo explicar, algo que todavía me persigue en las noches, algo que no era de este mundo. Hace una pausa, como si las palabras fueran demasiado pesadas para soltarlas. La mayoría de los días no sé si fue real o si mi mente jugó conmigo. He consultado médicos, terapeutas, incluso sacerdotes, pero ninguno pudo ayudarme. A veces, pienso que lo más fácil sería creer que todo fue un delirio, pero no lo fue. Lo sé porque las cicatrices en mi cuerpo me lo recuerdan cada mañana. La grabadora emite un leve crujido. Cuando trabajas para el FBI, aprendes a enterrar emociones, a ser lógico. Cada caso tiene una explicación, incluso los que parecen imposibles. Pero aquel, el que me llevó a Cold Hollow en 1979, fue diferente. Esa investigación no solo me costó mi carrera, también me costó mi cordura, mi vida personal y todo lo que creía saber sobre el mundo. Se escucha el chasquido de un encendedor. Una calada profunda de un cigarrillo rellena el silencio. Quiero que entiendan algo. No estoy haciendo esto para limpiar mi nombre ni para buscar fama. Estoy solo. Mi familia no quiere saber nada de mí. La oficina me dio la espalda hace décadas y los pocos amigos que tenía ya no están. Estoy haciendo esto porque alguien debe saber la verdad. Porque siento que el tiempo se está acabando, no solo para mí, sino para todos. Jim exhala y su voz baja aún más, como si estuviera compartiendo un secreto que nadie debería escuchar. El caso empezó como cualquier otro, una desaparición, una joven llamada Laura Gresham. Pero lo que encontré en ese pueblo montañoso no era un simple caso, era un portal al infierno. Y ahora, a medida que se acerca mi final, siento que algo o alguien está ahí afuera, esperándome. He recibido cartas con símbolos que creí destruidos, he visto sombras donde no debería haberlas. No sé cuánto tiempo más tengo, pero antes de irme, alguien debe saber lo que enfrenté. La cinta se detiene un instante, pero antes de terminar, Jim deja una última advertencia. Si escuchas esto, quiero que sepas una cosa. No todo lo que olvidamos deja de existir. Cold Hollow aún está ahí, y no sé si lo que destruí alguna vez estará completamente muerto. La grabación termina con el eco de sus últimas palabras, dejando un vacío opresivo. 1979. La primavera estaba en su apogeo cuando el agente especial Jim Morrison recibió el expediente de Laura Gresham.
una estudiante universitaria de 20 años que desapareció sin dejar rastro después de visitar a unos amigos en las montañas. La descripción inicial no era diferente de muchos casos: una joven, un lugar remoto y un vacío que las autoridades locales no podían llenar. El FBI asumió la investigación cuando el sheriff del condado admitió que ya no podía avanzar. Había demasiadas preguntas sin respuesta: un coche abandonado en un camino de tierra, pertenencias personales encontradas en perfecto estado dentro del vehículo y un testigo que aseguraba haber visto luces extrañas en el cielo la noche en que Laura desapareció. Cold Hollow, pronunció Morrison cuando leyó el nombre del pueblo en el archivo. Había oído hablar de aquel lugar, aunque solo en rumores. Se decía que la mayoría de los habitantes se habían marchado hacía años, dejando atrás un caserío reducido a ruinas. Quienes se quedaban eran descritos como extraños, incluso hostiles, pero Jim no era de los que se intimidaban fácilmente. Reunió a su equipo, 3 agentes más y un forense que ayudaría con cualquier evidencia encontrada. En su llegada, el pueblo les dio una bienvenida silenciosa. Las casas estaban mal mantenidas, algunas con ventanas tapiadas y jardines convertidos en maleza. Los pocos residentes que se cruzaron con ellos evitaban el contacto visual. Las preguntas de Jim solo obtenían respuestas evasivas o un simple «no sé». Había algo en el aire, algo que hacía que hasta los más jóvenes del equipo caminaran con una mano cerca de sus armas. Finalmente, un anciano en la gasolinera les dio la primera pista. Entre murmullos, habló de un grupo que vivía en las afueras, en un granero abandonado rodeado de árboles. Los hijos del ciclo, los llamó. Un nombre que sonaba más como un mal chiste que una amenaza real, pero el temblor en su voz decía otra cosa. Cuando Jim y su equipo llegaron al granero, el sol comenzaba a esconderse. La estructura era imponente, a pesar de los años de abandono. La madera ennegrecida parecía estar viva, respirando con ellos. En la entrada encontraron símbolos grabados, figuras geométricas entrelazadas con formas que recordaban a insectos, algo que ninguno de los agentes pudo identificar. Adentro, el ambiente era denso, como si el aire hubiera sido robado. Había un altar rudimentario en el centro, hecho de huesos y madera. Encima, una campana de bronce con inscripciones que parecían escritas en un idioma antiguo. Morrison intentó apartar la sensación de náusea que crecía en su estómago mientras registraban la zona. Un cuaderno desgastado, lleno de garabatos y notas desconexas, fue encontrado en una esquina. Las palabras «El regente de las estrellas nos guiará» estaban repetidas en múltiples páginas, junto con dibujos de lo que parecía una criatura insectoide con extremidades largas y mandíbulas descomunales. «Esto no es superstición», murmuró Jim al forense, que observaba con una mezcla de fascinación y horror. «Es un plan». Cuando el equipo decidió interrogar a los miembros del culto, las cosas se complicaron. Los hijos del ciclo eran menos de una docena, pero su comportamiento era desconcertante. No mostraban miedo ni interés por defenderse. Respondían con sonrisas vacías y frases crípticas como «pronto comprenderán» o «el regente está casi listo». Esa noche, mientras revisaban las evidencias en la pequeña estación de policía del pueblo, un oficial local golpeó la puerta. «Algo se mueve en los bosques cerca del granero», dijo, su rostro pálido. Jim miró a su equipo. Sabía que había llegado el momento de averiguar qué escondían esos malditos hijos del ciclo. Lo que no sabía era que estaban a punto de cruzar un umbral del que no había retorno. La noche había caído sobre Cold Hollow,
y el equipo de Jim Morrison se dirigió nuevamente al granero. La advertencia del oficial local los había puesto en alerta máxima, pero también les dio la excusa que necesitaban para regresar y presionar a los hijos del ciclo. El granero parecía aún más imponente bajo la luz de la luna. Las sombras proyectadas por las ramas de los árboles lo hacían parecer un monstruo acechante. Al acercarse, escucharon murmullos que se transformaban en cánticos, un sonido que no se parecía a nada que Morrison hubiera escuchado antes. Adentro, los miembros del culto estaban reunidos alrededor del altar, de rodillas y con las manos levantadas hacia la campana de bronce. En un idioma incomprensible, sus voces se elevaban y caían en un ritmo hipnótico. Cuando los agentes irrumpieron, el cántico cesó de golpe. «FBI, pongan las manos donde podamos verlas», ordenó Morrison, pero los del culto ni se inmutaron. Solo el líder, un hombre alto, delgado y calvo, con ojos que parecían pozos sin fondo, se levantó y los observó con una calma desconcertante. «Sabíamos que vendrían», dijo con una voz extrañamente modulada. «El regente lo ha previsto». Los agentes comenzaron a registrar el lugar. Morrison ordenó que los del culto fueran llevados al exterior para interrogarlos, mientras él y otro agente revisaban una puerta que llevaba al sótano. El aire en la entrada era aún más pesado, casi como si algo los empujara a retroceder. Al bajar, encontraron lo que solo podía describirse como un laboratorio primitivo. Había frascos de vidrio con líquidos amarillentos y una sustancia viscosa que se movía como si tuviera vida propia. Dibujos en las paredes mostraban figuras humanas deformadas, con extremidades añadidas o fusionadas con partes de insectos. En una esquina, una mesa de madera desgastada tenía varias herramientas, bisturíes, pinzas y lo que parecía un taladro modificado. Todo estaba cubierto de sangre seca. Pero lo peor fue lo que encontraron al abrir una jaula metálica al fondo de la habitación. Dentro, una joven estaba acurrucada, temblando. Era Laura Gresham. Jim se arrodilló frente a ella, intentando calmarla. «Laura, soy del FBI. Estamos aquí para sacarte». Pero la joven apenas pudo levantar la vista. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y en su cuello había marcas extrañas como picaduras de aguja. Cuando finalmente susurró, sus palabras helaron la sangre de Morrison. «Ellos quieren que seamos como él. Nos preparan. Para él». Antes de que pudiera procesar lo que decía, se escuchó un estruendo desde el piso superior. Morrison y su compañero subieron corriendo, dejando a Laura con el forense. Arriba, los cultistas estaban en pie, enfrentándose a los agentes restantes con sonrisas antinaturales en sus rostros. Uno de los agentes disparó cuando un cultista se abalanzó sobre él. La bala lo atravesó, pero el hombre no cayó. En cambio, su cuerpo se sacudió como si algo dentro de él estuviera reorganizándose. Cuando volvió a erguirse, Morrison pudo ver cómo sus heridas comenzaban a cerrarse. «Ellos no pueden morir», susurró uno de los agentes. En medio del caos, el líder del culto levantó la campana y la hizo sonar. El sonido era gutural, profundo, casi tangible. Morrison sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. En ese momento, las puertas del granero se cerraron de golpe, atrapándolos dentro. «Es inútil resistirse», dijo el líder. «El regente viene y todos ustedes serán testigos». Mientras el eco de la campana se desvanecía, Morrison supo que estaban enfrentando algo más allá de lo humano, algo que no podrían detener con armas ni con la ley. El sonido de la campana resonaba en los oídos de Jim Morrison como un eco interminable. Mientras intentaba mantener la calma, el suelo comenzó a vibrar bajo sus pies.
Los hijos del ciclo formaron un círculo alrededor del altar, sus movimientos sincronizados como si estuvieran guiados por una fuerza invisible. Morrison levantó su arma, apuntando al líder del culto, pero antes de poder disparar, uno de los cultistas, con la mirada vacía y los ojos vidriosos, se abalanzó sobre él. Jim disparó 2 veces. El cuerpo cayó al suelo, inmóvil por un instante, pero luego algo imposible sucedió. Las extremidades del hombre comenzaron a retorcerse y sus heridas se cerraron en cuestión de segundos, como si la muerte no fuera más que un inconveniente pasajero. «Esto no es posible», murmuró uno de los agentes, retrocediendo mientras sus manos temblaban. El líder del culto, sosteniendo la campana, sonrió. «El regente nos ha bendecido con su esencia. Nosotros trascendemos lo que ustedes llaman humanidad». En ese momento, un sonido agudo llenó el granero. Era un zumbido ensordecedor que no venía de ningún lugar visible, pero que parecía provenir de las profundidades mismas de la tierra. Los cultistas comenzaron a murmurar palabras ininteligibles mientras algo en el altar se movía. Jim vio cómo una trampilla secreta se abría debajo del altar. De la oscuridad surgió una figura que no podía ser descrita como humana. Su cuerpo era insectoide, cubierto de un exoesqueleto brillante y negro. Tenía múltiples extremidades que se movían con precisión espeluznante, y su rostro era una amalgama de ojos compuestos y mandíbulas filosas que emitían un sonido gutural. Era el regente de las estrellas. El zumbido se intensificó, haciendo que uno de los agentes se llevara las manos a la cabeza y gritara antes de dispararse a sí mismo en un intento desesperado de detener el dolor. Otro agente intentó correr hacia la puerta, pero fue atrapado por uno de los cultistas que lo inmovilizó con una fuerza sobrehumana. Morrison sabía que tenían que salir de allí, pero su cuerpo estaba paralizado por el terror. Observó cómo los cultistas se arrodillaban ante la criatura mientras uno de ellos llevaba al agente capturado hasta el altar. El regente inclinó su cabeza hacia él y de su boca emergió una lengua grotesca que se hundió en el pecho de la víctima. «No, no, esto no puede estar pasando», susurró Morrison mientras retrocedía, buscando una salida. Su mente era un caos, pero entonces recordó a Laura Gresham. Corrió hacia el sótano, esquivando a los cultistas que parecían más interesados en adorar a su deidad que en detenerlo. Cuando llegó, encontró al forense muerto en el suelo, su rostro congelado en una mueca de horror. Laura seguía acurrucada en la jaula, murmurando incoherencias. Jim la sacó y trató de calmarla. «Vamos, tenemos que salir de aquí». Mientras subían las escaleras, el granero temblaba como si fuera a colapsar. Jim pudo escuchar los cánticos de los cultistas y los sonidos inhumanos del regente mezclándose en un coro de pesadilla. Cuando finalmente llegaron a la planta principal, se encontraron rodeados. «Entreguen a la chica», dijo el líder del culto, ahora con los ojos completamente negros. «Ella es el recipiente perfecto para el regente». Morrison apuntó su arma al líder, pero sabía que las balas no serían suficientes. Solo le quedaba una opción: sobrevivir el tiempo suficiente para planear una retirada. El horror había alcanzado su punto álgido, y Jim sabía que no podía salvar a todos, ni siquiera a sí mismo. Solo podía intentar impedir que aquella abominación continuara. El granero parecía respirar, como si estuviera vivo, palpitando al ritmo de los cánticos. Las paredes vibraban, y el aire estaba impregnado de un hedor nauseabundo. Jim Morrison, sosteniendo a Laura Gresham, retrocedía lentamente mientras el líder del culto avanzaba,
con sus ojos negros brillando como pozos de oscuridad insondable. «El regente ha hablado», dijo el hombre, su voz resonando como si varias entidades hablaran al mismo tiempo. «Ella es el puente entre su mundo y el nuestro. Entrégala y serás testigo de la nueva era». Morrison apuntó su arma directamente al líder. «No voy a dejar que sigas con esto. Si quieres a la chica, tendrás que matarme». El líder inclinó la cabeza con curiosidad, como si el desafío lo entretuviera. «La muerte no es un obstáculo aquí, agente Morrison, pero muy bien, como desees». Con una señal, 2 cultistas se abalanzaron hacia él. Morrison disparó a quemarropa, derribándolos momentáneamente. Pero justo como antes, sus cuerpos comenzaron a moverse de manera antinatural, las heridas cerrándose rápidamente mientras se reincorporaban con una sonrisa que no era humana. Jim giró hacia Laura. «Corre, sal de aquí». Pero la joven estaba petrificada, incapaz de moverse mientras el regente se deslizaba más cerca, sus múltiples extremidades chasqueando al tocar el suelo. Desesperado, Jim agarró un bidón de gasolina que estaba en el suelo, probablemente usado por el culto para sus antorchas rituales. Comenzó a rociar el líquido sobre el altar y las paredes cercanas, mientras los cultistas gritaban en un idioma incomprensible, tratando de detenerlo. «Tú no entiendes lo que estás haciendo», rugió el líder, su voz reverberando por todo el granero. «Si lo destruyes, solo lo retrasarás. El regente ya está entre nosotros». El zumbido de la criatura alcanzó un tono ensordecedor. Jim vio cómo las extremidades del regente se alargaban, acercándose hacia él como si intentaran atraparlo. Con una mano temblorosa, sacó su encendedor y encendió una pequeña llama. «Esto termina ahora», dijo, antes de dejar caer el encendedor sobre el charco de gasolina. El fuego se propagó rápidamente, envolviendo el altar y los cultistas cercanos. La criatura insectoide emitió un chillido desgarrador, un sonido que no era humano ni animal mientras las llamas alcanzaban su cuerpo. Los cultistas no intentaron huir. En cambio, comenzaron a cantar más fuerte como si abrazaran su destrucción. Jim agarró a Laura y corrió hacia la salida, esquivando las llamas y el caos. La estructura del granero comenzaba a ceder y las vigas crujían ominosamente. Antes de cruzar la puerta, Jim miró hacia atrás. El regente estaba envuelto en fuego, sus extremidades agitándose mientras su cuerpo comenzaba a colapsar en sí mismo. El líder del culto, rodeado por las llamas, miró a Jim una última vez. «No puedes detener lo inevitable», dijo con una sonrisa antes de desaparecer en el fuego. Morrison y Laura apenas lograron salir antes de que el granero se derrumbara, enviando una nube de humo y chispas hacia el cielo nocturno. Los gritos y chillidos cesaron, dejando un silencio que era casi peor que el caos anterior. Jim cayó de rodillas, jadeando, mientras observaba el fuego consumir los restos del granero. Sabía que algo había terminado esa noche, pero también que algo mucho peor podría haber comenzado. El fuego iluminaba la noche como un faro maldito, proyectando sombras retorcidas sobre los árboles que rodeaban el granero. Jim Morrison, cubierto de hollín y sangre, observó cómo la estructura se derrumbaba en un estallido final de chispas y humo. A su lado, Laura Gresham permanecía inmóvil, temblando mientras sus ojos seguían clavados en el infierno que alguna vez fue el corazón del culto. «¿Está muerto?», preguntó Laura con un hilo de voz casi inaudible. Jim no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en las llamas buscando algún signo de movimiento. Finalmente, murmuró: «Espero que sí», pero en su interior sabía que no podía estar seguro.
El sonido distante de sirenas rompió el silencio, y Jim sintió una oleada de alivio mezclada con ansiedad. «Vienen refuerzos», dijo, intentando tranquilizar a Laura. «Esto se acabó». Cuando llegaron las autoridades locales, Jim explicó lo ocurrido con una versión editada de los hechos. Un culto peligroso, rituales extremos, un incendio accidental. No mencionó a la criatura insectoide ni los fenómenos sobrenaturales que había presenciado. Sabía que nadie le creería, y más importante aún, no quería poner a Laura en una posición aún más vulnerable. Sin embargo, mientras hablaba con el sheriff, notó algo que lo inquietó profundamente. Uno de los oficiales, mientras inspeccionaba los restos del granero, recogió un objeto entre los escombros, la campana de bronce. Estaba ennegrecida por el fuego, pero intacta. El oficial la examinó con curiosidad antes de guardarla en una bolsa de evidencia. «Déjenme ver eso», dijo Jim rápidamente, acercándose al oficial. Este levantó la bolsa con una ceja arqueada. «¿Algo importante en esto, agente?» Jim forzó una sonrisa. «Solo quiero asegurarme de que sea catalogada correctamente. Esa cosa podría ser importante para la investigación». El oficial asintió y entregó la bolsa, pero Jim sintió un escalofrío mientras sostenía la campana. Incluso a través del plástico, podía percibir una vibración débil, como si el objeto aún estuviera vivo de alguna manera. Horas más tarde, después de asegurarse de que Laura estuviera bajo custodia segura, Jim se reunió con sus superiores para reportar el incidente. Pero cuando comenzó a detallar lo que había visto en el granero, los rostros de los agentes al otro lado de la mesa se endurecieron. «Eso es suficiente, Morrison», interrumpió un hombre de traje oscuro. «No necesitamos esos detalles en el informe». Jim frunció el ceño. «¿No quieren saber qué fue lo que enfrentamos? Esto no fue un simple caso de culto. Había algo más ahí, algo que...» «El caso está cerrado», dijo otro superior, tajante. «El informe oficial dirá que fue un incidente relacionado con fanáticos peligrosos, nada más». «Y la campana, y los símbolos, y Laura Gresham», insistió Jim, su voz elevándose. «Todo está siendo manejado», dijo el hombre de traje oscuro con una frialdad que heló la sangre de Jim. «Esto no es algo que concierna a alguien de tu nivel, Morrison». Jim sabía lo que significaba eso. El caso estaba siendo enterrado. Toda evidencia sería confiscada y cualquier intento de buscar la verdad sería silenciado. Esa noche, en su motel, Jim se sentó en la oscuridad, mirando la campana que había conseguido recuperar de forma clandestina. La vibración continuaba, casi imperceptible, pero siempre presente. «Esto no se acabó», murmuró para sí mismo, sintiendo una mezcla de derrota y determinación. «Ni para mí, ni para ellos». Jim Morrison regresó a casa con el cuerpo destrozado y la mente más fracturada de lo que había estado nunca. Los días siguientes al incidente en Cold Hollow pasaron en un torbellino de interrogatorios, pero finalmente, como había temido, el caso fue enterrado bajo capas de burocracia y secretos. Ningún informe oficial mencionaba al regente ni los horrores presenciados en el granero. Laura Gresham fue trasladada a una instalación desconocida y Jim nunca volvió a saber de ella. «Clasificación especial», le habían dicho sus superiores, una frase vacía que significaba que cualquier intento de cuestionar sería inútil. Intentó seguir adelante, se obligó a volver a la rutina, pero las noches eran su peor enemigo. En la oscuridad revivía los gritos, los cánticos y el zumbido que parecía resonar dentro de su propio cráneo. Cada vez que cerraba los ojos, veía al regente acercándose, su figura insectoide proyectando sombras imposibles.
El tiempo no fue un bálsamo. A medida que los meses se convertían en años, Jim comenzó a notar cosas que lo perseguían. Pequeños sobres sin remitente llegaban a su puerta, con papeles llenos de símbolos que reconocía del granero. En algunos se repetían frases como «el ciclo continúa» y «no puedes quemar lo eterno». Al principio creyó que se trataba de bromas de mal gusto, pero luego comenzaron las visitas, sombras que aparecían en su jardín en medio de la noche. Siluetas que lo observaban desde lejos, siempre en el límite de su percepción. Una vez encontró huellas en el barro cerca de su ventana, demasiadas huellas, como si pertenecieran a alguien con más de 2 piernas. Jim se retiró del FBI 2 años después del incidente. No dio explicaciones claras. Motivos personales fue la excusa oficial. Pero en realidad, se sentía como un hombre quebrado, abandonado por una institución que lo había usado y luego descartado. Décadas después, en el año 2024, Jim finalmente encontró el coraje para contar su historia. Grabó su testimonio en cintas, sabiendo que tal vez nadie lo escucharía, pero incapaz de llevarse el peso de la verdad a la tumba. «Hay algo que no puedo ignorar», dijo en la última de las grabaciones. Su voz era más débil, pero aún cargaba el peso de lo que había vivido. Lo que enfrenté en Cold Hollow no era humano. No era algo de este mundo. Y aunque destruí ese lugar, sé que no fue suficiente. El regente, esa cosa, no puede ser destruida tan fácilmente. Jim hizo una pausa, como si dudara en decir las palabras finales. Las cartas siguen llegando, las sombras siguen ahí. Y cada vez que escucho un zumbido, siento que es un recordatorio de que lo que ocurrió en Cold Hollow solo fue el comienzo. La última cinta terminaba con un largo silencio, interrumpido solo por el sonido de Jim levantándose de su silla. Antes de que el audio se detuviera, dejó una última advertencia. Si encuentras esto, ten cuidado. No busques respuestas en lugares olvidados, porque no todo lo que olvidamos deja de existir. Un chasquido marcó el final de la grabación, dejando una sensación de vacío. Las cintas fueron enviadas a un destinatario desconocido, acompañadas de un símbolo que solo alguien familiar con el caso de Cold Hollow reconocería: el grabado de un insecto con mandíbulas afiladas y extremidades que parecían tocar las estrellas.